En esta nueva enseñanza vamos a ver qué hay detrás de Halloween. Es solamente el 31 de octubre. ¿La iglesia necesita saber qué es lo que está maquinando el enemigo? Bueno, son preguntas que vamos a responder, pero desde la palabra, y vamos a ver también un poco de historia. Vamos a tratar de entender por qué algo que no es típico en Argentina, como la celebración de Halloween, ha llegado hasta acá. ¿Cuál es el propósito, si es que hubiera algún propósito de destrucción de parte del maligno? ¿Y por qué ha llegado hasta este lugar? ¿Qué debe y qué debería hacer la iglesia y qué no debería hacer? Así que, sin más, vamos a entrar directamente en el estudio de la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. La mayoría de los líderes creyentes que yo conozco mencionan la primera parte de este versículo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces ellos argumentan que no se debe conocer las maquinaciones del enemigo, lo que el enemigo hace. No hay que estar pendiente de eso. Hay que estar pendiente de lo que es Cristo, porque nosotros ya estamos en Él y nadie nos puede tocar. Y eso es una verdad, salvo que ciertas restricciones se aplican. Lo dice el propio versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Los que no andan conforme a la carne. Es decir, que si usted como creyente anda conforme al Espíritu, usted no tiene ninguna condenación. Ahora, si usted anda conforme a la carne, para usted sí hay condenación. No importa si usted si usted va a una iglesia, no importa si usted va a la célula, no importa si su pastor le dijo que está todo ok, que está todo bien. Si usted anda en la carne, para usted no hay ninguna protección, para usted hay condenación, ¿sí? Y los que andan en el Espíritu, y obviamente que están en una iglesia, pero andan en el Espíritu, para ellos hay una protección. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, dice, ¿qué es andar conforme a la carne? Dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo es categórico, y es lo mismo que acabo de decir hace unos minutos atrás. Hay condenación para aquellos que viven en la carne. No importa si vos vas a la iglesia, no importa si estás bajo la protección del apóstol o bajo la protección de cierta denominación. Si vos vivís bajo la carne, hay condenación para tu vida. No te salva nadie. Si no vas al reino de Dios, te vas al reino de las tinieblas. O sea, te vas al infierno. Vamos a centrarnos en esto y vamos a pensar, vamos a usar el común sentido o el sentido común, como digo. Fíjense en que esta carta no va dirigida a personas comunes, o sea, gente que no conoce de Cristo, sino que esto está dirigido a la iglesia. Esta carta está dirigida a la iglesia. Y en el versículo 20 de Gálatas 5:16 hay dos elementos que desafortunadamente no se enseña correctamente en las iglesias, que tienen que ver con la idolatría y las hechicerías. Y un detalle que no es menor, porque el apóstol Pablo está diciendo que la carne del profeta, la carne del pastor, del apóstol, del líder de alabanza, de la carne del director de escuela dominical, etcétera, etcétera, hasta del creyente más básico que se sienta en la última fila de un templo, para él la carne es la carne, ¿sí? Y está sujeto a esto. O sea, el apóstol Pablo dice, hay una tendencia de la carne del creyente hacia la idolatría y a la hechicería. Fíjate qué interesante esto que está ubicando Pablo en Gálatas 5. Al principio comenzamos que no hay condenación para los que están en Cristo, pero los que andan conforme al Espíritu.
Y ahora estamos viendo que en la carne hay dos elementos que cuando entremos a profundizar te vas a dar cuenta que posiblemente vos estuviste viviendo en la carne y estuviste seguramente haciendo idolatría y hechicería. Vamos a arrojar más luz, vamos a seguir leyendo la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Acá ya Pablo se pone mucho más específico. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Notemos que ya Pablo se pone específico con el pecado que mencionó en Gálatas 5. Hace todavía un foco mucho más profundo sobre lo que es la idolatría y la hechicería. Entonces, esto me parece que es fundamental porque el mismo problema que tuvo la iglesia primitiva es el mismo problema que tiene la iglesia actual. Dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo es categórico, es rotundo, no da lugar a dudas. La iglesia debe conocer las maquinaciones del enemigo. Entonces acá ya estamos respondiendo a la primera pregunta de la introducción. ¿Debe la iglesia saber qué es lo que el enemigo planea, planifica? Sí, un rotundo sí, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces hoy vamos a analizar cómo funciona la maquinación del enemigo y cómo esto llega hasta nuestra actualidad. Y vamos a ver cómo 1 Corintios capítulo 10, versículo 14-22 es real en la actualidad y muchos líderes no están advirtiendo esta gravedad que sucede en nuestros días. El enemigo plantea su estrategia con dos frentes básicamente, uno a través de la cultura del lugar y el segundo a través de rituales que organizan aquellos seguidores humanos, obviamente que sirven a Satanás y que se ofrecen para ayunar, para orar, para extender el dominio satánico. Con ambas estrategias, el enemigo busca atacar a la iglesia para que ella no sea efectiva. Vamos a desarrollar entonces el primer frente de estrategia, que es a través de la cultura del lugar. Para entender lo que pasa en nuestra cultura actual, nos tenemos que ir a la Edad Media, nos tenemos que ir a lo que se conoce hoy como el país de Irlanda, y entender la cultura celta. Allí estaban los famosos sacerdotes druidas, que ellos habían creado un sistema de adoración, de invocaciones a la muerte, ¿sí? Y que recibía el nombre de Samaín. Esa adoración que se realizaba, justamente ese culto que se hacía a los muertos, tenía lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre. Presten atención a esa fecha. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo, según esta cultura celta y según los druidas, era poder invocar los espíritus de aquellas personas que habían muerto, y entonces los familiares podían llegar a verlos, podían comunicarse, y aunque sea tener un tiempo, en teoría, supuestamente con las personas. Vamos a ver un poquito el tema, cuáles eran los rituales. Bueno, ellos debían vestirse conforme a la ocasión, usaban ropas de colores oscuras, calaveras, además ponían una calabaza
con una vela y hacían comidas dulces, porque ellos decían que de esa manera alejaban a los espíritus malos, y con los dulces y las comidas dulces atraían a los espíritus buenos. Entonces, esto que sucedía, digamos, en esa Irlanda, ¿sí? Donde estuvo la cultura celta, con los druidas, y todo este ritual del Samaín tenía lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre. ¿Qué es lo que lograba el enemigo? Esto es importantísimo. El enemigo lo que lograba es un derecho legal sobre las casas, sobre las familias, sobre los hijos, sobre los niños fundamentalmente, y los marcaba a cada persona como propiedad legal del enemigo, de Satanás. Obviamente a través de esta cultura, digamos, uno se pone en el lugar de estas personas que habían perdido familiares, amigos, cónyuges, etcétera, etcétera, y ellos estaban convencidos en ese engaño, porque el enemigo justamente trabaja con el engaño, y ellos se podían comunicar. Es un detalle interesante, y vamos a desarrollar esto hoy aquí, porque para aquellos que conocen la escritura perfectamente, se van a dar de cuenta de que obviamente estas personas, en su confusión, obviamente que no recibían la visita de su ser querido, ¿sí? Esto hay que descartarlo, y nos basamos en la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que las personas que una vez mueren ya no tienen más contacto con el mundo de los vivos, no hay más contacto. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, estas personas que veían la manifestación de ese ser querido que habían perdido, ¿era su ser querido? No, no lo era. Y según la Biblia, según Efesios capítulo 6, estamos en presencia de lo que llama huestes espirituales. A no confundirse, no es un demonio, no son espíritus inmundos, son huestes espirituales. Yo no me voy a poner ahora a hacer un detalle sobre esto, pero es importante entender esto. ¿Por qué? Porque los demonios y los espíritus inmundos necesitan un cuerpo para manifestarse. Esto, yo lo que estoy diciendo no es teoría mía, sino que es Biblia. Usted, si ha leído la Biblia, ha leído los evangelios, no se va a dar cuenta que los demonios necesitan un cuerpo, sea de persona o de animales, ¿sí? A algunos le viene el pasaje del Gadareno, sí, es correcto. El espíritu inmundo está asignado a una persona, eso también Jesús lo describe perfectamente, él mismo lo habló personalmente. Pero hay huestes espirituales, y esto el apóstol Pablo también lo describe, que hay otro tipo de manifestaciones espirituales que están en las regiones celestes. Las huestes espirituales son aquellos que se manifiestan cuando suceden este tipo de rituales, y ellos pueden tomar la forma de lo que sea. Ellos no necesitan un cuerpo para hacer manifestación. Ellos pueden tomar, si quisieran, la forma de un animal, de una persona, de un extraterrestre, o en este caso de un familiar, por ejemplo, de alguna familia que lo está invocando. Ellos pueden hacer esa aparición. Es una hueste espiritual. Esto es importantísimo, porque cuando estemos al final y yo explique una oración para poder cortar, digamos, justamente con esta estrategia que seguramente se ha metido en muchas familias y cristianas, y ya lo vamos a ver, necesitamos hacer una oración correcta, ¿sí? No son demonios, no son espíritus inmundos, estamos hablando en presencia de huestes espirituales. Esto que sucedía del 31 al 2 de noviembre en Irlanda, con la cultura celta, con este Samaín, ¿sí? Estaba justamente haciendo la manifestación de huestes espirituales que tomaban la forma de aquellos seres, de personas que habían vivido, que habían muerto, para comunicarse con los vivos. Así esas personas eran confundidas bajo esa mentira, y el enemigo podría cobrar un derecho legal fortísimo sobre la familia, sobre las casas y sobre el lugar. Bien, ya vimos el tema de la calabaza, la vela, las comidas dulces. Bien, ¿qué sucedió con este ritual de Samaín? Bueno, llegó la Edad Media, como ustedes saben, llegó la Inquisición Europea,
Y esa Inquisición europea hacía que todo lo que tengan que ver con satanistas, ocultistas, brujos, brujas, eran perseguidos y eran quemados vivos, asesinados por la Inquisición europea. Entonces los celtas se ocultaron, ¿sí? Y cambiaron el nombre del ritual del Samaín y lo pasaron a llamar Halloween. No sé si les suena, pero bueno, exactamente, es como llega hasta el día de la fecha. Pero el ritual es el mismo, ¿sí? Una comida de platos dulces con una vestimenta y es un culto a los muertos, que en realidad lo que hace es obviamente el trabajo del enemigo es exactamente el mismo que se realizaba en Irlanda en aquella época, o sea, obtener derechos legales sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, no sean partícipes, no participen, nosotros no podemos participar. Y acá viene el gran tema, por eso digo que falta realmente enseñanza sobre estas cuestiones en los templos, en las iglesias, porque si realmente la gente entendiera lo peligroso que es hacer una celebración, y ahora vamos a entrar en esto, ¿qué significa participar? Usted se va a dar cuenta que tal vez usted o sus hijos o algún integrante de su familia sí ha participado de esto y le ha dado un derecho legal al enemigo. Pero vamos a seguir en lo que es la cultura. ¿Sí? Esto se ha trasladado obviamente a Estados Unidos, que realmente ha sido un ritual un clásico, Halloween allá. Sin embargo, hoy vemos en Argentina que esto también se celebra acá. Y yo cuando fui niño, esto no se celebraba, o sea, nadie celebraba Halloween. Esto vino una moda que vino hace por lo menos un poco más de una década, pero que ya se instaló. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Y la razón es muy simple, porque el enemigo sabe que esto funciona perfecto, y algo que funciona hay que hacerlo funcionar en todas las culturas, y el enemigo trabaja fuertemente para que esta estrategia y para que este ritual ingrese, y como ya ha ingresado a la Argentina, en todo el país, y esto es lo que se va a celebrar el 31 de octubre, pero que en realidad esto abarca más tiempo y ya lo vamos a ver más en detalle. En México, si vamos a México tomando este mismo ejemplo, ellos hacen el culto a San la Muerte. No festejan Halloween, pero hacen el culto a San la Muerte, que es exactamente lo mismo. ¿Cuándo lo festejan? El 2 de noviembre. Acá en Argentina el 31 de octubre. Y en Irlanda era del 31 de octubre al 2 de noviembre. O sea, fíjense en cómo el sistema de adoración es lo mismo, se mantiene exactamente lo mismo, ¿sí? Cambian algunas cosas, obviamente se ha adaptado a la cultura, pero en esencia es lo mismo. ¿Y qué es lo que busca el enemigo? Que la iglesia sea partícipe, que los hijos de Dios sean partícipe. Entonces vamos a charlar un poquito sobre qué significa ser partícipe, qué es lo que busca el enemigo. Primero vamos a entender qué es lo que buscaba en el pasado y vamos a traerlo acá. Si las personas ponían una calabaza o cualquier detalle en su casa, si ponían ese ritual de comida dulce, ya con solo eso, así no hicieran más nada, ya le daban al enemigo la posibilidad de tener ese derecho legal, que es lo que el enemigo quiere hoy en día con esta fiesta que no es nuestra, pero que ya está instalada en Argentina. ¿Qué querrá? Exactamente lo mismo. Quiere que esta fiesta se vea como algo inofensivo. Para eso va a usar todos los artilugios de la cultura. Ahora vamos a ver. ¿Para qué? Para que nosotros seamos partícipes de algo supuestamente inofensivo, pero partícipes al fin. Partícipes necesarios. Si somos partícipes, sea porque coloquemos algún detalle en nuestra casa, por ejemplo. Vamos a hablar sobre esto. Sea que hagamos que nuestros hijos participen, aunque sea con la ropa, les compramos ropa. Yo he visto esto en familias cristianas.
O no, simplemente vienen a un negocio y ya ellos vienen, los chicos vienen vestidos y a cambio vos les das unas golosinas. Sea de la forma que sea, aunque sea inofensivo en la forma en que vos participes, ya le diste un derecho legal para que el enemigo marque tu casa y tu familia. Por la ignorancia, sí, por la ignorancia, pero estás marcado, estás siendo partícipe de un ritual satánico 100%. Entonces, pero esto no termina acá, porque la participación es mucho más profundo. ¿Cómo hace el enemigo para que esto se vea como inofensivo? Bueno, utiliza las aplicaciones, los servicios de streaming, YouTube, estos servicios que ahora ofrecen películas, series. ¿Cuántas series ustedes ya pueden ver y que van creciendo, que tienen que ver con brujos, con brujas? Está el famoso caso de Harry Potter, donde son un grupo de adolescentes que está aprendiendo hechicería y hay conjuros y la gente se ve atrapada. Yo he visto madres y padres que han regalado los libros a sus hijos de la historia de Harry Potter y uno dice, ¿y todo eso por qué sucede? Porque ya lo hemos leído, la carne tiene una tendencia natural hacia la idolatría y la hechicería. Entonces, como esto no se enseña a profundidad, las personas caen y le dan un derecho legal. Después, por más que oren, por más que ayunen, por más que digan que están bajo la cobertura del apóstol tal, por más que digan que el pastor lo vio y le dijo que está muy bien, que viene muy bien, por más que vayas a la célula, si vos participás de estos rituales del Halloween, de la forma que sea, por más sencilla que sea, vos le estás dando un derecho legal a huestes espirituales. Y eso va a cambiar la atmósfera de tu hogar, de tu casa, de tu trabajo, y ese lugar va a cambiar la conducta y el comportamiento de las personas que viven ahí. Va a empezar a haber violencia, va a cambiar el comportamiento. De hecho, en Estados Unidos esto lo festejan en las escuelas. Los maestros hacen esto, es obligatorio. Y fíjense en la violencia que pasa con el tema de los tiroteos. Todo está ligado porque el derecho legal se lo dan las propias personas en la ignorancia, y desafortunadamente también sucede con la iglesia. Por eso el enemigo hace que a través de las aplicaciones, uno ve, por ejemplo, y voy a tomar el ejemplo de los Simpsons, cuando de repente ellos usaban la temática y de repente cuando llega la fecha de Halloween hacen toda una tirada que tiene que ver con Halloween. Si vos lo miraste, vos ya fuiste partícipe de esos rituales. Ya le diste un derecho legal. Y mucha gente dice, esto me atrae, me gusta la música, lo que pasa, lo que cuentan. Y bueno, justamente porque la carne tiene la tendencia hacia eso. Entonces, si por alguna razón vos hiciste participar, vos participaste, o para quedar bien con alguien simplemente hiciste, pero yo no creo en esto, pero llevaste un detallito, lo que sea, vos ya participaste. Fuiste partícipe necesario y le diste un derecho legal. Por eso el enemigo está interesado en que esto se festeje, de que esto se vea inocente. Por eso las aplicaciones sacan tantas series, tantas películas. Pero no solamente, sino hay programas de radio. Hubo un programa muy famoso y creo que sigue existiendo, Trasnoche Paranormal, donde se habla todo este tema y la gente llama y el programa es un éxito y lo pasan de noche hasta cerca de la medianoche, y yo conozco gente creyente, adoradores que escuchan ese tipo de programa de radio. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Si son gente creyente, porque el apóstol ya lo escribió. La carne tiene una tendencia hacia la hechicería y a la idolatría. Por eso Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero para aquellos que viven el Espíritu, si vos participaste de algo de esto o hiciste participar a tus hijos de esta celebración, déjame decirte que ya le otorgaste un derecho legal. Antes de seguir con la segunda estrategia, me gustaría detenerme unos minutos aquí y que reflexionemos si realmente hemos sido partícipes de alguna de estas festividades de Halloween, ya sea a través de mirar algún programa de televisión, de alguna serie, música, ¿sí? Hay artistas que sacan por esta fecha o en otra fecha, pero siempre temáticas que tienen que ver con la brujería o que tienen que ver con la hechicería. Está plagado, yo no voy a dar nombres de artistas, pero está plagado.
está plagado completamente. Entonces, esas son puertas que vos estás abriendo a estas huestes espirituales, como mínimo. Y si participaste de Halloween, eso déjame decirte que así, de una, estás participando. También con el tema de las series, como yo te decía, de las películas, de esta serie de películas que también tienen que ver con donde hay conjuros, hechizos. Entonces, y si te has dado cuenta que esto realmente está en tu vida, detenete en este momento. Y yo te invito a que hagas una oración donde le pidas perdón a Dios. Dios te va a perdonar inmediatamente. Decirle, Señor, yo por mi ignorancia fui partícipe de estas cosas del maligno. Ahora entiendo que la carne tiene una tendencia hacia la hechicería, hacia la idolatría. Pedirle perdón a Dios. Con estas palabras, con tus palabras, pedirle perdón a Dios y decirle que no lo vas a volver a hacer, que ya has tomado conciencia y ahora, que ahí estando en oración, pedirle al Señor no solamente que te limpie, sino que además rompa el derecho legal que tiene el enemigo sobre tu vida, que elimine, que rompa esa marca que el enemigo tiene sobre tu familia, sobre tus hijos. Si vos fuiste la persona responsable que dio lugar a eso, hacelo. Esto es importante, no es un detalle menor, porque esta oración la tiene que hacer la persona que abrió la puerta. ¿Sí? Hay muchos padres que le han abierto la puerta a series, como te digo, esa película de Harry Potter u otras similares, que se le han dado a sus hijos porque creyeron que era bueno. Entonces ellos deben hacer esa oración, arrepentirse y pedirle al Señor que rompa ese derecho legal que sucedió por la completa ignorancia. ¿Sí? Muchas de las manifestaciones que ocurren en las casas, de que se mueven las cosas, se mueven los objetos, de que hay un ambiente de pelea continuamente, muchas veces tiene que ver con estas puertas que se han abierto, por esto que ya he mencionado anteriormente. Ni hablar si sos o fuiste participante de estas de brujería, de hechicería, bueno, así abiertamente, ya te digo que, y si te has dado cuenta de que todo esto realmente ha destruido tu familia, te pido que obviamente le pidas perdón de todo corazón a Dios y que ores, porque Él es fiel y justo para perdonar. Si Él ve un corazón arrepentido, el perdón es inmediato, e inmediatamente hace lo mismo que dije hace un rato: orá para que el Señor, decir al Señor, rompe ese derecho legal que tiene el enemigo, en el nombre de Jesús. Que se rompa esa marca, que se rompa todo altar que se haya hecho allí. Es muy importante que esto suceda, que vos te detengas en este momento, que le pongas pausa al video. Si has dado cuenta, a mí me ha pasado cuando yo me puse a investigar a profundidad, de que había escuchado música, de que había escuchado programas de radio, de que había mirado Harry Potter, es decir, y no lo sabía, era la pura y plena ignorancia. Pero no porque sea ignorancia no significa que el enemigo no haya cobrado ventaja. Por eso es necesario, recordemos que la guerra no es contra carne y sangre, por eso no debemos dejar de ignorar las maquinaciones del enemigo, porque es contra él que peleamos, no contra las personas, no contra la cultura, no contra un sistema, sino contra lo que maneja los hilos detrás de todo esto. Así que ahora sí vamos a comenzar con la segunda parte. La segunda estrategia del enemigo tiene que ver justamente con lo que no se ve. En la parte de la cultura es algo que el enemigo implantó como algo inofensivo para que todos participen. Pero en la segunda estrategia ya es algo que no se ve, que no está a la luz de los ojos de las personas, que esto solamente lo practican los seguidores de Satanás, aquellos empleados que tiene la oscuridad y que trabajan con esta finalidad y que saben perfectamente lo que va a pasar del 4 de octubre al 4 de noviembre. Ellos son los que van a ayunar por 31 días para que todo esto, lo que escuchamos al principio, más lo que vas a escuchar ahora, se produzca a partir durante todo un año, hasta el próximo Halloween, hasta el próximo festejo, y se arme una nueva agenda. Este trabajo se realiza oculto, no lo ve nadie. Entonces, esta información que yo te voy a pasar la pude extraer, obviamente, del hermano del evangelista Carlos López, que te recomiendo mirarlo, que te lo busques en YouTube. El hermano Carlos López, él tiene toda esta información
mucho más detallada, en videos que prácticamente duran 4 horas, 5 horas. Hay un montón de videos donde él explica a detalle. Es una de las personas que el Espíritu Santo está usando en este tiempo para traer luz sobre este asunto. Bien, entonces, ¿cuáles son los 3 objetivos que el enemigo tiene en las sombras con sus seguidores? ¿Por qué van a estar ayunando 31 días sus seguidores? Bueno, hay 3 puntos que son fundamentales. El primero, acrecentar y seguir aumentando el ambiente de pereza. Seguramente te ha pasado a vos que decís, bueno, hoy me voy a poner a leer la Biblia y a orar. Y te pones a orar o a leer la Biblia y de repente a los 15, 20 minutos te agarra como un sueño, un cansancio, como si alguien te hubiera dado un somnífero y te quedás dormido literalmente. Bueno, esto no es casualidad. Esto es el producto de un ambiente trabajado por el enemigo, un ambiente de pereza. ¿Sí? ¿Dónde más se ve reflejado esto? En las predicaciones. Antes las predicaciones duraban, 2 horas y media, 3 horas. ¿Por qué? Porque cuando vos te pones a estudiar en la palabra y vos tenés que enseñar al pueblo la palabra, lo que realmente dice, toma tiempo. Toma tiempo desarrollarlo, toma tiempo investigarlo y toma tiempo para que realmente suceda crecimiento. Y el enemigo no quiere eso, entonces crea ambientes espirituales de pereza. Entonces, ¿qué hacen los líderes? Como no entienden, no tienen visión espiritual, no están entendiendo que la guerra no es contra carne y sangre, piensan que la gente se duerme, entonces que los cultos tengan 45 minutos, que haya mucha música para alentar, para animar, y son todas cuestiones emocionales y no se dan cuenta que los ambientes están trabajados con este tipo de pereza. ¿Sí? Ustedes, es famoso, aquellos que han mirado las películas de las Pascuas, cuando Jesús le pide a sus discípulos que oren y de repente viene 2 veces Jesús y lo encuentra durmiendo. Bueno, eso no es casualidad, ese es el ambiente de pereza que el enemigo genera. ¿Quiénes superan aquello? Bueno, Jesús no se durmió, evidentemente que no, porque él sabía perfectamente quién era su enemigo, cómo opera todo este mundo espiritual. Y los discípulos obviamente estaban aprendiendo. Y sin embargo nosotros seguimos repitiendo errores sin entender, sin tener entendimiento espiritual de lo que realmente se trabaja por décadas y décadas y décadas y décadas. El enemigo viene trabajando sobre ambientes de pereza. Eso existió siempre y va a seguir existiendo y cada vez va a ser menos. Cada vez hay gente que está menos entrenada, cada vez hay gente, eso yo lo puedo ver en lo que hago en tema de la adoración, cada vez saben menos, estudian menos, de la palabra mucho menos que menos. Yo recuerdo mi líder, para aquellos que me conocen, donde me formé siendo adolescente en la iglesia, seguramente no voy a dar el nombre de la iglesia porque ya lo van a sacar, pero el pastor que estaba allí nos confesó a todos los líderes que estábamos allí que a él no le gustaba orar y que no oraba mucho. Entonces vos decís, pero ¿cómo obtiene la revelación? Y bueno, ahí está, ¿no? Pero, a ver, yo quiero ir al fondo, no voy a criticar a nadie, pero digo, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué no pudo advertir este hermano, esta persona, este líder? Bueno, que hay un ambiente de pereza y que hay que pelear en los aires por eso. Entonces, ¿por qué? Porque la tierra está libre. Los cristianos no están orando, no son entendidos en cuanto a las maquinaciones del enemigo, porque hay un engaño. Entonces, todo este cúmulo de cosas viene repitiéndose durante décadas y décadas y décadas. Y en este mes del 4 de octubre al 4 de noviembre se va a seguir aumentando para que haya más atmósfera de pereza. La segunda estrategia con la cual el enemigo trabaja es la división. Ahí, si querés anotar, la división es fundamental porque Satanás escuchó a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. El enemigo sabe en esta estrategia y por eso es astuto y hace que sus ayudantes ayunen durante 31 días para que haya peleas, para que haya más división de la que existe hasta ahora. Cuando uno ve y analiza la iglesia evangélica, uno ve tantas denominaciones y una se cree superior a la otra y la otra tiene la verdad y los demás están mal y nosotros tenemos acá un sistema de pastores que funciona y la otra ciudad no, nosotros estamos mejor. Esa división, eso lo alimenta el enemigo en estos días y lo ha hecho por años en los años anteriores.
Ahora vos estás conociendo cómo está trabajando el enemigo y lo que va a suceder desde el 4 de octubre hasta el 4 de noviembre. Van a orar y van a ayunar la gente del enemigo para que funcione, para que sea mejorada la división en la iglesia, para que la iglesia no se una, ¿sí? O haya una especie de unión ficticia, ¿sí? Una falsa unión donde todos, ay, decía hermano lindo, qué bueno pastor, pero en realidad en el corazón se detestan. Desafortunadamente esto es lo que hay hoy en la mayoría de las ciudades, en las iglesias evangélicas. Así que el tercer punto por el cual el enemigo trabaja y ayuna en estos 31 días va a ser para alimentar a la cizaña. Sí, escuchaste bien. En estos 31 días trabaja el enemigo para alimentar a la cizaña. Bien, el enemigo a la cizaña le llama súbditos. Yo digo cizaña porque la Biblia, Jesús habla acerca de la cizaña, que no son otra cosa que los súbditos de Satanás. ¿Quiénes son la cizaña? Son las personas que Satanás sembró en todas las iglesias del mundo. Todas las iglesias y templos del mundo tienen cizaña. ¿Qué es la cizaña? Son personas que tienen una Biblia, que cantan todos los domingos, que parecen cristianos, pero no lo son. Son cizaña. No tienen frutos de ningún tipo. ¿Y qué hacen dentro de la iglesia? Bueno, justamente el enemigo los planta para implosionar, atacar a la iglesia desde dentro, ¿sí? Desafortunadamente esta enseñanza no se da. Yo no la he escuchado nunca en mi vida. Y si vos estás viendo este video te vas a sorprender cuando escuches esto, porque rara vez seguramente alguien te haya explicado lo de la cizaña. Desafortunadamente la cizaña ha tenido lugar de pastor, profeta, apóstol, líder de intercesión, adorador, líder de adoración, diáconos. Ha ocupado lugares que no debían ocupar. De hecho, aquellos que me conocen, yo he vivido en una iglesia acá en Tandil, el efecto de la cizaña, como la cizaña lo que hace, eso es para hablar pero largo y tendido, pero la cizaña lo que hace es infiltrarse, se hace parecer trigo, se gana la confianza y lo que busca finalmente es ganarse la confianza del pastor. Una vez que se gana la confianza del pastor, y lo que hace inmediatamente es dividir la iglesia. Por eso es un empleado de la oscuridad. Nunca fue de Dios, nunca se va a arrepentir, nunca no tiene remordimiento, no tiene amor, ¿sí? Son implacables. Y estos son obreros de la oscuridad. Ahora vos me decís, Daniel, ¿cómo el enemigo las alimenta? Muy simple, la alimenta en su mente y en su corazón. Y esta gente que lamentablemente por falta de discernimiento espiritual en las iglesias, que esta gente está ocupando lugares y posiciones de autoridad. Entonces, ¿qué hace? El enemigo en estos 31 días le habla a su mente y a su corazón lo que tienen que decir. Y estas personas, ¿cómo lo reciben? Lo reciben entre comillas como revelaciones de Dios. Como están ocupando lugares de autoridad, entonces empiezan a decir, Dios me dijo, Dios me mostró en un sueño. Usan estas frases, estas palabras, que cuando vos escuches estas palabras, Dios me dio un sueño, Dios me dijo, y están todo el tiempo dando profecías y cosas, por lo general son cizañas, son empleados de la oscuridad que están dentro, que han sido plantados por el enemigo y que no pueden ser, digamos, desarraigados, porque la misma Biblia dice que de eso se va a encargar los ángeles cuando se realice la cosecha. Lo que sí debemos hacer nosotros como iglesia es no darle lugares de autoridad. Que se sienten en la iglesia, sí, y nada más, pero no pueden participar en nada porque no son de la iglesia, no son de Cristo, son cizaña.
esta enseñanza debería cambiar el eje en nuestros templos y nuestras iglesias de hacia dónde va dirigido la energía que tenemos, que el Señor nos ha dado. Desafortunadamente, en Tandil por lo menos pasa que están más preocupados por lo que va a suceder el 15 de octubre, el Día de la Madre, a ver qué actividad hacemos en los templos para ver a qué personas podemos, familias podemos alcanzar. No digo que esté mal, pero frente a la envergadura de lo que sucede en estos 31 días, me parece que tiene sabor a poco. Entonces es necesario que compartamos esta información. Me parece vital que podamos entender esto. Para aquellos que vivimos en Argentina, entender que el 21 de octubre vamos a elegir el presidente para los próximos 4 años. Qué casualidad que sea en octubre. No, no es casualidad. Todo esto tiene un artilugio, una preparación, obviamente que lo organizó el enemigo. La iglesia debe estar atenta a estas cosas, no debemos ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Me da mucha pena también ver cristianos involucrados en política. Yo tengo enseñanzas bíblicas donde hablo acerca de lo que dice Jesús acerca de la política, de lo que dice Dios acerca de la política. Desafortunadamente, este tipo de enseñanzas no existen en la iglesia. Los discipulados son raquíticos, por eso la gente está bien intencionada, pero no tiene la educación bíblica correcta, por lo tanto, lo único que termina haciendo son obras en la carne. Y dice Corintios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Tan cruel y tan duro como esto, pero es así. Y esto hay que decirlo, la iglesia en la ciudad de Tandil al menos está fría. No hay un mover del espíritu, no hay milagros, no hay liberaciones, el crecimiento está estancado, las iglesias que están en los distintos barrios no afectan ni siquiera a las personas que están a su alrededor, y esto realmente es una alerta. Esto significa que el enemigo ha avanzado muchísimo. Por eso esta enseñanza, y me he tomado este tiempo, prácticamente casi 1 hora, pero para animarte a que te arrepientas, a que ores, a que tomes tu tiempo de oración, sea de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, como lo hacía Jesús, pero en el tiempo que sea, que puedas realmente cambiar tu agenda y realmente en estos 31 días, que comienza hoy, ya 4 de octubre, hasta el 4 de noviembre, realmente pueda haber una iglesia que tome conciencia de esto y que pueda orar para que el enemigo no avance en esa agenda, que se caiga esa agenda. En eso podemos orar nosotros. Aquellas personas que están llenas del Espíritu Santo pueden guerrear, porque el Espíritu Santo le va a decir contra qué pelear, pero aquellos que no tienen la llenura del Espíritu Santo, que hagan rogativas al Padre. Señor, en el nombre de Jesús te ruego, Padre, para que puedas, y ahí nombro los 3 puntos que yo he dicho, ¿no?, en este video, y orar para que esos 3 puntos fracasen, para que caigan al suelo, para que no avancen, y para que la iglesia en este 2023, 2024 pueda crecer, realmente se pueda dar cuenta y pueda despertar. Te pido que compartas esta información. Nuevamente te digo que esta enseñanza en particular le traje del hermano Carlos López, el evangelista. Yo te recomiendo que entres a su canal. Tiene videos que duran 4 horas de enseñanza puramente bíblica y que da realmente unas enseñanzas que son impresionantes y que son necesarias para el cuerpo de Cristo en este tiempo. Así que, sin más, despedirme hasta la próxima enseñanza.